Buenos días o buenas tardes, yo soy el doctor Omar Alfaro Murillo y me asignaron el hablarles del manejo endoscópico de las estenosis esofágicas, gástricas y colónicas. De manera que vamos a comenzar. Bueno, lo primero es que las estenosis esofágicas se definen como un estrechamiento anatómico o funcional, ahí puse función, perdón, de la luz esofágica. La importancia clínica es que nos va a manifestar sintomatología que nos puede hacer pensar y sospechar en la presencia de una estenosis y evidentemente por la historia clínica o la importancia nos va a hacer sospechar si se trata de una enfermedad maligna. Las estenosis esofágicas las podemos clasificar en benignas y malignas. En el caso específico de la estenosis esofágica podemos hablar de si está localizada en cuál tercio del esófago y esto toma relevancia porque cuando tenemos estenosis muy cerca de el esfínter esofágico superior, entonces si recordamos que ahí la musculatura es estriada y lisa, ahí la sensibilidad nos puede dar un problema a la hora de manejar las estenosis. Entonces las estenosis de tercio superior toman una importancia a la hora de su manejo por las molestias que le pueden dar al paciente y la limitación que tenemos para el uso de ciertas estenosis. Y lo otro es que pueden ser estenosis críticas o no críticas. Por lo general se dice que una estenosis crítica es aquella estenosis que limita el paso del endoscopio. Recordemos que el endoscopio mide alrededor de 11 milímetros, los más gruesos cuando estamos hablando de gastroscopios, por supuesto. Y la sintomatología de las estenosis empieza a partir, digamos, de que la estenosis se ha reducido a 13 milímetros o más. Ahí puse 12, pero la realidad es que es 13. Eh, y entonces ahí ya nosotros nos podemos dar cuenta de que el paciente, más o menos el tamaño de la estenosis que tiene el paciente. También se dice que estenosis críticas o complicadas o complejas, perdón, son estenosis que tienen más de 2 centímetros de diámetro y aquellas estenosis que son tortuosas para considerarlas críticas o complejas. También se pueden clasificar, que me parece que es la clasificación para nosotros más importante, si son benignas o malignas, porque de ahí va a depender el tipo de tratamiento que nosotros vamos a utilizar con estos pacientes. Solo haciendo un recordatorio, las estenosis esofágicas benignas pueden ser de origen péptico, pueden ser de origen anastomótico, pueden ser iatrogénicas. Recordemos que cuando hacemos ablación del tejido, por ejemplo en esófago de Barrett, te puede venir una estenosis o cuando hacemos disección submucosa endoscópica se puede venir una estenosis. También enfermedades como la esofagitis eosinofílicas pueden generarnos estenosis, no son infrecuentes y siempre tenemos que tener claro cuál es la causa de la estenosis. O si se trata de estenosis malignas, con mucho más razón, sabiendo que las estenosis evidentemente van a ser de origen adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, o pueden ser lesiones metastásicas, o, no lo puse ahí, compresiones de algunas lesiones en el mediastino. El diagnóstico entonces es fundamental, como en todo. Creo que esto lo voy a repetir ahora cuando hable de las colónicas, que son exactamente, eh, perdón, son muy parecidas en su manejo. Estamos hablando aquí de que hay que hacer una buena historia clínica y un examen físico, tener los antecedentes de este paciente, si este paciente es alérgico, si ha sido sometido a algún tipo de radiación, si tiene antecedentes de alguna neoplasia. Eso nos va a ayudar a nosotros a sospechar y a identificar el tipo de estenosis que pueda tener este paciente. Es evidente que los pacientes con estenosis esofágicas debe realizársele una endoscopía alta. Esto nos va a permitir caracterizar la estenosis, como dije antes, cuál es la localización, cuál es la distancia. Normalmente hablamos de la cantidad de centímetros a partir de la arcada dentaria. Si logramos pasar el endoscopio, cuál es la longitud de la estenosis, aunque debe decir que para hablar de longitud de la estenosis es mucho más fiable cuando hacemos el esofagograma. Podemos ver el grado de inflamación que tiene la estenosis y el diámetro del lumen, lo cual nos va a permitir escoger el tipo de terapia que vamos a utilizar.
Les cuento, por ejemplo, que tuvimos un paciente, este muchacho había hecho un sangrado por varices esofágicas y mentira. Perdón, este paciente se había tomado un cáustico y a raíz de este cáustico el paciente empezó a sangrar. En emergencia se le colocó un balón de Senstaken y al final no fue una buena colocación o más bien manejo del balón y este paciente hizo como una estenosis eh, a raíz de una isquemia posterior al balón y por el cáustico que había tenido. Y este paciente prácticamente cocinó su esófago y cuando llegó a endoscopía para a ver si nosotros le ayudamos porque no tragaba nada, el lumen que tenía este paciente en el tercio esofágico superior era un lumen como de 2 milímetros, 3 milímetros, era una cosa impresionante. Eh, entonces podemos tener estenosis tan severas como eso y para peores este muchacho tenía esa estenosis prácticamente inmediatamente por debajo del esfínter esofágico superior, lo que hacía sumamente difícil el tratamiento. De hecho, a este muchacho cuando lo dilatábamos o le dábamos el tratamiento que requería, lo teníamos que hacer en sala de operaciones. Es importante en la endoscopía alta también identificar si hay lesiones alrededor de la estenosis, es decir, si nos encontramos divertículos o nos encontramos algún tipo de tumoración o pólipo cerca de la estenosis que nos pueda complicar el tratamiento que vamos a utilizar. Y muy importante, cuando estamos sospechando que se trata de esofagitis eosinofílica, debemos tomar biopsias del esófago antes de someter al paciente a cualquier terapia. O cuando estamos sospechando, por supuesto, que se trata de una enfermedad maligna. Eh, en todo paciente, idealmente, sobre todo cuando estamos hablando de estenosis complejas o críticas, tenemos que tener un tránsito del esófago varitado para definir igualmente las características. ¿Por qué digo cuando, sobre todo en estenosis críticas? Porque siempre tenemos que saber qué hay debajo de la estenosis, cuánto mide la estenosis, y si tenemos alguna variante anatómica ahí que nos pueda complicar a la hora de aplicar el tratamiento. Y bueno, en ocasiones se requieren otros estudios y al paciente es válido solicitarle los estudios que requeramos para evaluar ese esófago antes de someterlo a una terapia y muchas veces ocupamos hacerle una manometría, realizarle un TAC, incluso si se requiere que tengamos que hacer una resonancia, pues se hace una resonancia, sobre todo cuando hay lesiones fistulosas o cosas muy pequeñas que el TAC no nos puede ayudar. ¿Cuál es el manejo terapéutico? Bueno, con el manejo terapéutico el objetivo, por supuesto, es aliviar la sintomatología del paciente y tratar siempre la causa subyacente para prevenir las recurrencias. Eh, Recordar que el manejo de las estrecheces es sobre todo del endoscopista, pero que ahí es importante que concurran, perdón, varias especialidades cuando así se necesite para el manejo de las estenosis y evitarle algunas complicaciones al paciente. Importante que muchas estenosis pueden ser de manejo conservador. eh, por ejemplo, estenosis pépticas no críticas, lo que hay que hacer es darle inhibidor de bomba de protones. Todos los pacientes con esofagitis eosinofílica deben recibir inhibidor de bomba de protones. También aquellos pacientes, aunque es una estenosis péptica, pero siempre quiero hacer énfasis en los pacientes que tienen una esclerosis sistémica. Estos pacientes hacen unas estrecheces esofágicas severísimas, son pépticas, pero son potencializadas por la enfermedad que tienen estos pacientes y siempre tenemos que mantenerle incluso doble dosis de inhibidor de bomba de protones. También hay enfermedades que requieren el uso de corticoides sistémicos o tópicos como la esofagitis eosinofílica, ¿verdad? Que usamos la budesonida eh, para contacto ahí en el esófago y nos ayuda mucho a prevenir. O cuando tenemos estenosis inflamatorias que requieren otro tipo de eh, corticosteroides sistémicos, a veces tenemos que usar ese tipo de tratamiento.
Si tenemos una infección, por ejemplo, la candidiasis, es frecuente que cuando un paciente tenga estenosis pueda desarrollar candidiasis. Entonces siempre tenemos que tratar primero todos estos factores infecciosos antes de proceder a tratamientos más allá del tratamiento médico. Y por supuesto los tratamientos oncológicos son de suma importancia. De hecho, es impresionante cómo los tumores de esófago se reducen de tamaño cuando entra el oncólogo a darle su tratamiento de radioterapia. No se me puede olvidar un caso que tuvimos en el Hospital México, un muchacho muy joven, un muchacho como de unos 38 años, y aprovecho aquí para hacer el comercial. Este muchacho le hizo una endoscopía, un, eh, un, alguien que se dedicaba a hacer endoscopía pero que no tenía el entrenamiento. Le hizo una endoscopía y le dijo que tenía un esófago de Barrett, pero el muchacho estuvo muy mal. Una semana después eh, de haberse hecho esa endoscopía, él decidió repetirse la endoscopía con un endoscopista certificado, digamos, con un gastroenterólogo endoscopista de este país, y se encontró el tumor más impresionante que yo he visto de esófago. Es decir, era un tumor que le abarcaba todo el esófago. Me dio tristeza porque yo me pongo a pensar que hasta mi hijo hubiera hecho el diagnóstico de eh, ese tumor, pero este endoscopista, que no era gastroenterólogo, le dijo que lo que tenía era un esófago de Barrett. Este muchacho era un tumor impresionante que, dicho sea de paso, recibió radioterapia y se redujo importantemente. Sin embargo, no fue posible que se salvara de las consecuencias y el paciente falleció poco tiempo después. Eh, y entramos básicamente a lo que me dieron a mí en la clase, que era el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico de las estenosis por lo general comienzan con dilataciones esofágicas. Eh, Normalmente decidimos hacer dilataciones esofágicas en aquellos pacientes que tienen sintomatología de disfagia o odinofagia, y eso, como les dije antes, es cuando se presenta un lumen inferior a los 13 milímetros. Ahí procedemos a hacer dilataciones para disminuir la sintomatología del paciente. Podemos usar varias técnicas de dilatación. Una es utilizando las bujías de Savary Gilead, que ya prácticamente no se utilizan. Ahora les voy a enseñar una foto. Eh, de hecho, yo hice la residencia, yo terminé en el 2010, en el 2009, ¿verdad? Sí, en el 2009. En el 2010 ya empecé a ser gastroenterólogo y me acuerdo que habían unas bujías de Savary por ahí en el Hospital México, y por ahí las conocí en el servicio viejo del Hospital México. No creo que eso se mantenga por ahí. Y la otra técnica es la dilatación con balones hidroneumáticos. Menciono las dos porque se supone que las bujías todavía tienen una indicación, aunque ya casi no se usan, pero en estenosis largas, tortuosas y muy fibrosas, es preferible utilizar una bujía de Savary. Claro, tienen mayor riesgo de perforación, sobre todo si se utilizan en manos inexpertas, y básicamente consiste la dilatación con estas bujías en pasar una guía primero que uno tiene que garantizar, ya sea endoscópicamente o fluoroscópicamente, que está en la cámara gástrica, y después pone el paciente en decúbito lateral como si le fuera a hacer una gastroscopía, pero va introduciendo la bujía de acuerdo al diámetro que quiere utilizar. Ahora les muestro una foto, como les dije, y la otra técnica, que es la técnica más conocida, la que usamos nosotros hoy en día y prácticamente en todos los servicios de endoscopía del país, se utiliza eso, son los balones hidroneumáticos, que se utilizan. Se supone que la indicación es para estenosis más cortas o moderadamente fibrosas, pero lo cierto del caso es que nosotros los utilizamos prácticamente en todas las estenosis que hay hoy en día. Eh, la ventaja es que los balones hay de diferentes medidas y empiezan desde los 6 milímetros hasta los 20 milímetros. Por lo general un balón es capaz de darte tres medidas, es decir, hay balón 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13.5, 15, 15, 16.5, 18, 18, 19 y 20. Eh,
Y la técnica de dilatación, pues ya la van a conocer cuando la desarrollen ustedes en endoscopía, en la práctica. Pero aquí me parece importante algunos tips. Hay una regla que se llama la regla de tres, es decir, nunca hago más de uso de tres bujías de Savary o más de tres diámetros de balón. Es decir, si yo empiezo con un balón de 8, 9, 10, no me paso en esa misma sesión a un balón de 11, 11, 12, 13, perdón. Eh, Sino que si uso el de 8, 9, 10, entonces hago una técnica de dilatación para 8 milímetros, una técnica de dilatación para 9 milímetros y una técnica de dilatación para 10 milímetros. Y ojo que incluso a veces solo se usan 2 milímetros cuando el proceso está muy inflamado o uno tiene riesgo de perforación. Recordar que las complicaciones siempre van a ser sangrado y perforación. El sangrado es la complicación, digamos, que uno quiere ver, porque uno siempre espera ver un desgarro terapéutico y va a tener un sangrado. Por lo general es de bajo riesgo, por lo general es autolimitado. Y la perforación es la complicación que nadie quiere tener, pero todos tenemos que estar preparados para poder atender en caso de que se nos presente una perforación. Eh, Recordemos que la perforación del esófago va a repercutir directamente en el mediastino y si el paciente desarrolla una mediastinitis, 90% no logran superarla y probablemente se nos van a morir. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con la perforación esofágica, que es, digamos, que la complicación más temida. Les puedo decir que yo conozco gastroenterólogos que no hacen dilatación esofágica precisamente por el miedo que les da que el paciente presente una perforación. Ciertamente, si uno lo hace con la técnica adecuada, eh, con los cuidados adecuados, es raro que se le presente una perforación y pero siempre tenemos que sospecharla y estar atentos a que no se nos presente o a tratarla inmediatamente en caso que detectemos eh, una perforación esofágica. Estas son las bujías de Savary a la izquierda. Vamos a ver las bujías de Savary. Como ven, son eh, unos palos, por así decirlo, ¿verdad? Que tienen diferentes diámetros, son perforados en el centro, entonces uno puede meter la guía y va avanzando. Y esta tiene la ventaja de que hacen solo una presión longitudinal y no hacen una presión radial. Y a la derecha tienen los balones de dilatación, eh, que ellos hacen una fuerza sobre todo radial, aunque también hacen una fuerza longitudinal menor, pero hacen una fuerza sobre todo radial. Eh, Importante, siempre los balones, normalmente, aunque se dice que se pueden usar con aire y con agua, el aire se logra comprimir, entonces eso no te garantiza poder llegar a el diámetro que va a establecer el balón fácilmente, entonces por lo general utilizamos agua y con la ventaja de que si vamos a usar algún control fluoroscópico, aunque eso se hace bajo visión directa, el agua nos da, digamos, una imagen radio opaca. Qué dicha que dije esto porque me acordé que siempre que sospechamos una perforación del esófago eh, y tenemos que usar de los servicios pedir el favor al servicio de radiología, recordar que si estamos sospechando una perforación esofágica, vamos a pedir el esofagograma con medio hidrosoluble, porque el bario nos puede dar una reacción química muy importante en caso de que el paciente tenga perforación. Otros tratamientos que se utilizan son los stents esofágicos. Los stents son prótesis metálicas que colocamos en el esófago y que ellas, ahí me quedó la palabra metaicas, pero eran metálicas. Colocamos en el esófago, ellos van abriendo con una fuerza radial y normalmente logran su apertura total a las 24 horas. Por lo general, aquí lo recalco, se utilizan para estenosis malignas,
es decir, para cuando estamos hablando de cáncer, mientras el paciente puede recibir alguna terapia, ya sea oncológica o quirúrgica, y en stent tenemos stent recubiertos, estén no recubiertos y estén parcialmente recubiertos. ¿Por qué tenemos que usar un stent recubierto en una estenosis metálica? Perdón, en una estenosis maligna. Porque si usamos un stent no recubierto, pues va a haber tejido creciendo a través de la malla del stent y obviamente se nos va a obstruir pronto. En cambio, el stent que tiene recubrimiento no va a permitir el crecimiento hacia adentro del tejido maligno y va a permitir que el paciente pueda tragar y mantener su función deglutoria mucho más tiempo. Usamos sus stent parcialmente recubiertos para que las copas superior e inferior se permitan agarrar mejor y evitar alguna de las complicaciones del uso de stent, que es que se migre. Aquí les quiero recordar lo que dije al principio, que las estenosis que son muy altas pueden tener problemas porque cuando colocamos stent en el tercio superior, el paciente tiene una molestia ahí en la garganta. Yo recuerdo un paciente, también otro paciente que había tomado un cáustico que tenía una estenosis superior y en algún momento yo decidí ponerle un stent cervical. Hay unos stents que se llaman cervical que se supone que limitan las molestias, pero no las eliminan que pueden tener el paciente. Yo le puse un stent, el paciente salió de la terapia bastante agradecido. Sin embargo, la molestia que el paciente luego sintió era una molestia insoportable y en la noche me mandó una foto con el stent en la mano. Se la había sacado con los dedos y porque ya no soportaba y entonces de ahí botamos un montón de plata ahí porque no le duró ni 24 horas puesto y él ya se lo había sacado por la molestia que le daba. En estenosis benignas se puede usar un stent, sí se puede usar. Normalmente lo utilizamos para estenosis refractarias. Y cuando decimos que una estenosis es refractaria, bueno, por ahí la literatura dice en algún lado que las estenosis refractarias son aquellas que después de 10 sesiones no logramos eh, tener el diámetro meta o el diámetro que nosotros habíamos establecido como suficiente para nuestro tratamiento. Entonces, esos pacientes pueden ser que requieran un stent para ayudar al manejo de las estenosis benignas o mientras cirugía puede entrar a hacer algo. Ahora, es importante decir que en términos generales no se recomienda que un stent esté más de 8 semanas por todo el tejido de granulación y la dificultad que puede haber al momento de retirar estos stents si los dejamos ahí más de 8 semanas, porque en stent benignos sí podríamos utilizar stents no recubiertos. Eh, Tienen la ventaja de que migran menos, pero la desventaja de que se hace un tejido de granulación que complica mucho la extracción de los mismos. Entonces siempre recordar que los stents no son para siempre y no se pueden, pues no es que no se deberían dejar ahí más de 6 a 8 semanas. Una técnica que usamos para el manejo de las estenosis, bueno, que se usa, yo nunca la he usado, la verdad nunca he tenido la necesidad de usar, es la aplicación intralesional de esteroides, sobre todo en aquellas estenosis que son eh, muy inflamatorias o tienen mucho tejido fibroso. Lo que se usa es triamcinolona y normalmente se aplica ahí en los 4 cuadrantes para tratar de disminuir el proceso inflamatorio y disminuir entonces la posibilidad de reestenosis cuando nosotros hacemos el tratamiento. Y digo esto porque normalmente no se usa solo, esto se usa en combinación con las dilataciones que se le hacen al paciente para disminuir la recurrencia. Y ahora se escribe la terapia incisional, que básicamente sería coger una aguja, bisturí, un cuchillo aguja, de los que usamos en CPRE, y bajo visión endoscópica directa, y siempre y cuando la estenosis lo permita, entonces uno podría hacer cortes radiales para permitir aliviar la sintomatología del paciente y el paso del endoscopio. Y por supuesto está el tratamiento quirúrgico. Hay estenosis que no son tratables endoscópicamente
y esto va a requerir de la concurrencia de los cirujanos para tratar a estos pacientes, y aquellos pacientes que tienen tumores, también los cirujanos tienen que entrar ahí. La estenosis colónica, vamos a repetir la clase, pero lo voy a hacer muy rápido porque es muy parecido a lo esofágico. Es un estrechamiento anatómico o funcional de la luz del colon que impide el tránsito normal del contenido fecal. Obviamente, igual la importancia clínica es que le va a dar sintomatología al paciente y nos puede hacer sospechar a nosotros de la etiología de la obstrucción que está teniendo este paciente o de la limitación al tránsito fecal que está teniendo este paciente. Igual las podemos clasificar en benignas y malignas, y siempre en las estenosis benignas hay que tener en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal es una causa importante de estenosis benignas. La diverticulitis crónica por lo general nos da muchas complicaciones a los gastroenterólogos. Las colitis isquémicas y las colitis infecciosas podrían dar una estenosis, yo nunca he visto, la verdad. Y estenosis por quirúrgica son sumamente frecuentes. Podría haber estenosis congénitas que normalmente no las llegamos a ver nosotros porque las ven los gastroenterólogos pediatras. Y estenosis por radiación. Y obviamente las estenosis colónicas malignas, que son por un cáncer o por metástasis o alguna otra neoplasia extraluminal que produzca una compresión sobre el lumen colónico. Igualmente hay que hacer una historia clínica muy detallada, preguntar si el paciente tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria, de cirugías, si ha recibido radioterapia y si tiene signos de alarma. Siempre preguntar por la pérdida de peso, siempre preguntar por la sintomatología obstructiva que tiene este paciente. En los pacientes colónicos siempre tenemos que, en las estrecheces colónicas siempre tenemos que evaluar al paciente al menos con marcadores inflamatorios, marcadores tumorales, si estamos sospechando que se trata de algo maligno, un hemograma para ver si el paciente está con anemia. Y no lo puse ahí, pero uno debería pedir niveles de albúmina y prealbúmina para ver el estado nutricional del paciente, porque eso va a incidir mucho en la cicatrización y en la buena evolución de la dilatación o de la terapia que uno le vaya a aplicar al paciente. Recordar que la toma de biopsias es importante para definir entre malignidad y benignidad y para definir si hay una enfermedad inflamatoria intestinal de fondo. Siempre es importante evaluar las condiciones de la estenosis y por ser el tubo del colon un poco más tortuoso que el tubo del estómago, siempre esta evaluación es fundamental para definir el trayecto y la tortuosidad que tenga una estenosis. Aunque la colonoscopía es un importante examen, también deberíamos tener un colon por enema para ver las características de la lesión y cuando sea necesario solicitar un TAC de abdomen como imagen que nos ayude ahí. Las tenemos que clasificar como cortas o largas, o se pueden clasificar como cortas o largas, y cortas se consideran aquellas estenosis menores a 4 o 5 puse milímetros, en realidad ahí es centímetros. Por lo general, esas estenosis cortas son las que nosotros tratamos endoscópicamente. Las estenosis pueden ser simples o complejas. Simple es una estenosis no tortuosa que no genera una oclusión total y que permite el paso del endoscopio fino. Dice endoscopio fino porque, digamos, si uno en lugar de usar un colonoscopio usa un rectoscopio que tiene el diámetro de un gastroscopio, digamos, y permite el paso de eso, no se considera una estenosis compleja. Y se considera estenosis compleja aquellas que son muy tortuosas, que son oclusivas, que tienen ángulos críticos o que tienen mucha fibrosis. Y por supuesto, como lo dije antes, se puede clasificar en benigna o maligna. Y el manejo terapéutico es bastante similar. Uno tiene que mantener un control de la enfermedad de fondo. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal o de diverticulitis, siempre tienen que tener los pacientes un buen control de su enfermedad de fondo con
los derivados 5-ASA o los biológicos que estamos usando con el paciente, y en el caso de la diverticulitis, garantizar que ha pasado el proceso inflamatorio. Siempre tenemos que optimizar la nutrición, y entonces en estos pacientes es bueno evaluar la condición nutricional, incluso por el nutricionista, para el tratamiento. Y cuando hay causas de base, ¿verdad? Pacientes que tienen isquemia intestinal o estenosis por isquemia y no dejan de fumar, pues nada hacemos nosotros con ir a hacer tratamientos y el paciente sigue teniendo la noxa, o cuando son isquemias por edad, no por fumado, el paciente tiene que tener el tratamiento de su estatina y todo como si fuera una isquemia de otro sitio. O lo mismo que en esófago, tratar cuando hay causas infecciosas, y cuando se trata de radioterapia, pues el paciente tiene que completar su esquema y nosotros tenerlo claro. Los tratamientos endoscópicos son exactamente los mismos. Se puede usar dilatación endoscópica con balones o con bujías. Aquí se usa mucho más, bueno, igual que en esófago, se usa mucho más los balones, con la limitante de que a veces las estenosis en el colon pueden estar muy distales al recto, y la utilización de balones se puede complicar. También se puede usar la inyección de esteroides intralesionales, y por supuesto la colocación de stent. Recordemos nuevamente que los stents se usan para estenosis malignas eh, y en estenosis benignas refractarias al tratamiento. Son una muy buena opción utilizar stent como puente de tratamiento quirúrgico. Es decir, cuando nos llega un paciente que le detectamos una neoplasia colorectal que está con un 95% de oclusión del lumen, por lo general tenemos que llamar al cirujano para que lo opere, porque ese señor ya se va a ocluir. Y entonces cuando tenemos a mano un stent, lo que hacemos es que colocamos un stent, evitamos la urgencia quirúrgica que tiene ese paciente, mientras cirugía o quien corresponda puede hacer la evaluación adecuada del paciente y someterlo, la evaluación adecuada y el estadiaje, y someterlo a la terapia que corresponda. Cuando hay obstrucción colónica completa, nosotros no tenemos nada que hacer, ahí el que tiene que entrar es cirugía. Y cuando tenemos una estenosis compleja, que nosotros vemos que si la dilatamos el paciente se va a perforar o tiene un riesgo ahí importante de peritonitis, en ese caso mejor llamamos a el cirujano. Y aquí tengo que decir que las estenosis por diverticulitis son estenosis que tienen un poquito más de riesgo de perforación, y si están complejitas, son tortuosas, vale la pena llamar al cirujano para que intervenga antes que nosotros. Es importante el seguimiento y el control endoscópico de los pacientes, tanto de esófago como de colon. Siempre, como dije antes, optimizar el tratamiento médico y educar al paciente por los signos de alarma y la adherencia a los tratamientos. Importante aquí un pequeño segmento para hablarles del abordaje práctico. No nos pongamos a hacer dilataciones esofágicas ni dilataciones colónicas donde no tenemos las condiciones adecuadas. Siempre tenemos que tener un equipo básico de intervención, y siempre tenemos que tener personal a la par de nosotros entrenado. No, asumo que por supuesto todos nosotros vamos a estar entrenados a la hora de hacer este procedimiento, pero siempre tiene que haber gente, técnicos en gastroenterología, enfermera que nos va a ayudar, que sepan manejar las pistolas de dilatación, que sepan usar los balones, que sepan lo que tienen que hacer cuando estamos detectando que hay un desgarro más grande de lo normal. Siempre, siempre, siempre tenemos que hacer esto, sobre todo las dilataciones esofágicas, sabiendo que tenemos una sala de rayos X de referencia donde podemos recurrir para que nos hagan un estudio ya, para que nos hagan un esofagograma o para que nos hagan una placa de abdomen para ver si hay perforación. Siempre tenemos que tener un equipo de cirugía al que podamos recurrir. Y aquí les quiero dar un tip, porque la herramienta, una de las herramientas más importantes a la hora de hacer dilatación es el teléfono celular. Siempre tenemos que tener ahí el número de un cirujano, porque
en cualquier momento tenemos una emergencia y el cirujano tiene que intervenir. Recordar que siempre nosotros tenemos que, si detectamos la complicación, tratarla inmediatamente, y entonces si vamos a hacer dilataciones esofágicas o dilataciones colónicas, tener clips, tener ovesco cuando es prudente, si es posible tener ovesco, por si se presenta una complicación de perforación, nosotros tratar de intervenirla tempranamente. Y siempre tenemos que tener una sala de emergencias o de hospitalización donde referir al paciente y que el paciente pueda ser vigilado. Eh, Esto lo digo porque no podemos ponernos a hacer dilataciones ahí en algunas salas de endoscopía donde no están las condiciones. Siempre, y muy importante, tenemos que planificar el procedimiento, revisar los estudios, estar conscientes y claros de qué es lo que tiene el paciente, cuál es la causa de origen, si estamos ante una estenosis crítica o no, y revisar todos los estudios. Y si hace falta un estudio, es mejor suspender el procedimiento y mandarle el estudio al paciente que someterlo a un riesgo innecesario. Decidir cuál técnica se va a utilizar, es decir, si vamos a dilatar al paciente, si vamos a hacer inyección intralesional de esteroides, si podemos usar un cuchillo aguja. Siempre todo eso lo tenemos que decidir cuál es la meta que tenemos con ese paciente. Siempre se hacen los procedimientos de dilatación, sobre todo esofágica, bajo sedación profunda y con el paciente monitorizado. Y siempre tener claros los cuidados post-dilatación, es decir, el paciente tiene que salir con indicaciones de dieta, con indicaciones de inhibidor de bomba de protones, con indicación de una nueva cita, etc. Otra vez, educar al paciente, mantener el tratamiento base y no olvidarse de los controles endoscópicos periódicos. Es decir, un paciente que dilato, eh, y sobre todo si tiene varias sesiones de dilatación, ese paciente yo tengo que verlo en algún momento cuando está resuelto. No le puedo hacer una dilatación a un paciente y decirle ya nunca más vuelva. Eh, Siempre tengo que tener idealmente un control endoscópico del paciente. Esa era mi presentación, muchísimas gracias. La idea es que hiciéramos algo muy práctico. Yo no pude acompañarlos en la clase. Me hubiera gustado estar ahí para que me preguntaran. Eh, pero si tienen alguna duda, solo me escriben. Mi teléfono es el 88785144. Me mandan un WhatsApp y en lo que yo pueda evacuar la duda con mucho gusto. Buenas tardes y muchas gracias por ponerle atención a la clase.